No, no te estamos escuchando, Susana. Sí, ya está. ¿Me están escuchando? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Gracias, muy amable. Bueno, perdón los inconvenientes técnicos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí presente. Es un verdadero gusto darle la bienvenida a este espacio de reflexión y diálogo donde abordaremos una temática clave en el presente y futuro de nuestra provincia. Primero me voy a presentar. Soy la doctora Susana Escribán, abogada, magíster en Derecho Administrativo de la Economía, recibida en la Universidad Católica de Cuyo, de la provincia de San Juan. Actualmente formo parte del cuerpo de abogados permanentes de la provincia de San Juan. Eh, He ejercido cargos como jefa de asesores de la Secretaría de Ambiente de la provincia y ahora estoy en el ámbito de la salud en el sistema de salud de la provincia de San Juan. Eh, para no andar en mayores detalles, vamos a comenzar con esta exposición que, como le dije, es una temática clave para el presente y futuro de nuestra provincia, el procedimiento administrativo ambiental vinculado con la actividad minera. Para comenzar, es importante situarnos, a ver si... Para comenzar, es importante situarnos y ubicarnos geográficamente. San Juan se encuentra, como ahí lo ven en Colorado, en el centro de la región de Cuyo. Es una provincia que posee grandes contrastes naturales, con una superficie aproximada de 90.000 kilómetros cuadrados y más del 80% de su territorio está dominado por un relieve montañoso que forma parte de la majestuosa cordillera de los Andes y de su precordillera. Este paisaje tan imponente como desafiante define gran parte de nuestra identidad territorial. Ahora bien, este predominio de altas montañas, junto con un clima árido, que no superan las precipitaciones anuales a 200 milímetros, hace que solo un 3% de su superficie sea apta para el cultivo o para la erradicación de asentamientos urbanos. En este marco, con una geografía totalmente limitada para el desarrollo tradicional de otras actividades, es donde la actividad minera cobra un papel relevante y estratégico. La minería en San Juan no es solo una actividad económica, es también una oportunidad de desarrollo territorial equilibrado, de la generación de empleo calificado, de aprovechamiento responsable de nuestros recursos. Por supuesto que esto no implica asumir desafíos importantes, especialmente en términos ambientales, sociales y administrativos. Bien, ahora vamos a hablar de los temas que vamos a abordar en esta exposición. Eh, Primero vamos a hablar de la normativa ambiental, tanto a nivel provincial, nacional, provincial. En este aspecto vamos a recorrer los principales aspectos que vinculan a la actividad minera con el marco normativo ambiental vigente en nuestro país y en la provincia de San Juan. Analizaremos fundamentalmente los aspectos constitucionales que sustentan la protección del ambiente y el desarrollo de la minería. Examinaremos la regulación específica de esta actividad en nuestra provincia, especialmente lo que es el procedimiento administrativo ambiental minero para la autorización de la actividad. Asimismo, abordaremos un rol importante que cumple el derecho a la información y la participación ciudadana como herramientas que garantizan la transparencia, el control social y la sostenibilidad de los proyectos. Este recorrido nos permitirá profundizar el entramado legal e institucional que estructura la gestión ambiental en la actividad minera y los desafíos que ello plantea. Bien,
Ahí, en primer lugar, vamos a comenzar con los principios constitucionales ambientales que a partir de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 establecen un antes y un después, especialmente en estos artículos que ustedes ven en la pantalla. El artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. Esto significa que no hablamos solo de naturaleza o recursos, sino de un entorno vital que debe permitirnos vivir y desarrollarnos en condiciones dignas, tanto a nosotros como a las generaciones futuras. Acá, cuando hablamos de generaciones futuras, es importante que en este artículo se establece el principio y el concepto de desarrollo sostenible. ¿Qué significa esto? Que toda la actividad productiva, incluida, por supuesto, la minería, debe contemplar el equilibrio entre el crecimiento económico, la protección ambiental y la justicia social, asegurando que el progreso de hoy no comprometa las actividades ni el ambiente de las generaciones futuras. Por supuesto que el artículo 41 no se limita solo a enunciar un derecho esto de gozar de un ambiente sano y equilibrado, sino también que exige y impone deberes tanto para los particulares como para el Estado principalmente. Para los particulares es establecer y preservar el ambiente, la recomposición del daño ambiental, el principio de contaminador pagador. Además, las autoridades, acá esto es en el aspecto de las autoridades estatales, deben promover el uso racional de los recursos naturales, el patrimonio natural y cultural y la biodiversidad en su protección y garantizar la educación y la información ambiental. Bien, en este artículo también establece un esquema federal de competencia. Como sabemos, nuestro país tiene como sistema de gobierno un sistema representativo, republicano y federal. Federal significa, en este caso, en los aspectos ambientales, que la nación va a dictar las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, normas básicas de aplicación obligatoria para todo el territorio nacional, para todas las provincias. Nuestro país se divide en provincias. ¿Qué van a hacer las provincias? Una vez dictadas las leyes de presupuestos mínimos, que son la base de la normativa ambiental nacional, van a adaptar sus normativas a sus realidades locales. Esto permite un equilibrio y diversidad normativa, pero exige también coordinación legislativa para evitar superposiciones y vacíos legales. Finalmente, tenemos en este artículo la prohibición, esto ha quedado, del ingreso en el territorio nacional de los residuos peligrosos. Aunque antes de la reforma ya existía la ley 24051, que es una ley que regula la generación, transporte y disposición de los residuos peligrosos, con la reforma de 1994 recibe un rango constitucional. Entonces, el artículo 41 es para el ordenamiento jurídico argentino la piedra angular del derecho ambiental argentino. Representa no solo una declaración de principios, sino mandatos concretos para las autoridades, para los jueces y para los actores sociales y económicos. Es un punto de partida y no uno de llegada. Su vigencia plena exige consenso, participación y compromiso. Bien. Ahora, otro de los artículos que hacen al federalismo de la República Argentina, como les dije, al sistema representativo, republicano y federal, es el artículo 124 de la Constitución Nacional. ¿Qué nos dice este artículo? Que las provincias
conservan el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. ¿Qué significa esto? Las provincias son titulares de sus recursos naturales como minerales, aguas, suelo. Pueden decidir sobre su gestión, su exploración. Además, conservan el poder de policía, es decir, que tienen el control de los recursos naturales. Y dentro de ese control hablamos del control ambiental, por supuesto que es lo que refuerza la autonomía en materia ambiental. Este principio fortalece el federalismo ambiental argentino, permitiendo que cada jurisdicción, porque tenemos un territorio donde hay una multiplicidad de climas, multiplicidad de relieve, entonces el federalismo ambiental nos permite que cada jurisdicción adapte y complemente la normativa general a sus características territoriales. Pero estas características territoriales deben ser nunca, o sea, la normativa, tenemos las leyes de presupuestos mínimos, las normativas que las provincias dicten, nunca pueden estar debajo de los parámetros que establecen las leyes de presupuestos mínimos. Bien. Aquí tenemos la distribución de competencias, se establece entonces un modelo de federalismo ambiental, la jurisdicción en materia ambiental es principalmente local. Ahora bien, si el impacto trasciende el ámbito local, interviene la jurisdicción provincial o nacional según sea el caso. Entonces la nación fija los presupuestos mínimos, bases comunes para todo el territorio, y las provincias tienen la competencia remanente para complementarla. El Estado Nacional tiene la responsabilidad de dictar las leyes de presupuestos mínimos, es decir, aquellas normas básicas. Estas leyes pueden ser, les numero algunas de estas leyes de presupuestos mínimos, como es la Ley General del Ambiente, la Ley de Bosque, la Ley de Glaciares, que son obligatorias para todas las jurisdicciones y no pueden ser ni desconocidas ni reducidas por las provincias. ¿Mm? Bien. Como les dije, la primera ley de presupuestos mínimos dictada después de la reforma de 1994 es la Ley General del Ambiente, la Ley 25675. Como ven, desde el año 94 hasta el 2002 pasaron 7 años para que se dictaran estas normas de presupuestos mínimos. Y esta ley es fundamental, esta Ley General del Ambiente. ¿Por qué? Porque constituye el marco normativo principal para toda la política ambiental del país. Esta ley fija los presupuestos mínimos que deben respetar todas las jurisdicciones, todas las provincias, estableciendo principios rectores como son el principio de prevención, el de precaución, el de equidad intergeneracional, participación ciudadana, responsabilidad objetiva, etc. Uno de sus ejes centrales es la evaluación de impacto ambiental. Esta ley tiene como eje central para todas las actividades económicas capaces de provocar impactos positivos o negativos en el ambiente, la evaluación de impacto ambiental, que es un instrumento clave para prevenir daños antes de que ocurran, exigiendo que toda actividad con potencial degradante sea evaluada previamente. Además, garantiza la información y el derecho a la ciudadanía a participar de las decisiones que afecten el ambiente. Así, el constitucionalismo ambiental argentino logra articular derechos fundamentales con un sistema de competencias compartidas y coordinadas en la que todas las jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales deben trabajar conjuntamente para garantizar el desarrollo sustentable, no solo para los que actualmente habitamos el territorio, sino también para las generaciones futuras. Bien.
Entonces, ahora vamos a entrar en lo que es la actividad minera específica. A partir de la reforma del 94, no solo marcó un antes y un después para la consagración del derecho ambiental argentino, sino también un impacto estratégico para el sector de la minería. A través del artículo 44, la Constitución estableció, como ya dijimos, el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y el reconocimiento de la necesidad de un desarrollo sostenible. En este nuevo paradigma que fijó la reforma de 1994, no quedó margen a la actividad minera para que adecuarse a estos nuevos principios y a este nuevo paradigma. La respuesta normativa llegó con la sanción de la Ley 24.585, que introdujo una reforma estructural al Código de Minería, incorporando el título complementario de protección ambiental a la actividad minera. Este título reconoce explícitamente que la explotación minera ya no puede realizarse libremente sin tener en cuenta las consideraciones ambientales. La ley establece un procedimiento específico como la presentación del informe de impacto ambiental, medidas de prevención, monitoreo, recomposición del daño. Se da así cumplimiento al mandato constitucional de proteger el ambiente sin excluir el desarrollo económico, pero integrándolo con la responsabilidad ambiental. En suma, la reforma de 1994 transformó la lógica de lo que se entiende en minería en la Argentina, ya no como una actividad aislada del entorno, sino como un parte de un sistema donde el ambiente es un bien colectivo, tutelado por normas de orden público y con un fuerte control estatal. Es en definitiva el reflejo del principio que ya dijimos de derecho sostenible incorporado a nuestra Constitución Nacional. Muy bien. Ahora nos vamos a introducir en la normativa ambiental de la provincia de San Juan. Entonces, como dijimos, en el marco del federalismo argentino y en virtud del artículo 124 de la Constitución Nacional, las provincias conservan el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en su territorio. Por ello, San Juan ha asumido un rol de regulación de la actividad minera, estableciendo procedimientos administrativos propios, exigencias ambientales específicas, mecanismos de control y participación social. Todo esto alineado con los presupuestos mínimos fijados por la nación, pero adaptado, por supuesto, como ya dijimos, a las distintas realidades geológicas, económicas y sociales. A lo largo de esta sección vamos a enfocarnos en el régimen legal minero vigente en la provincia de San Juan, los procedimientos administrativos aplicables, los organismos de competencia en la materia y las exigencias ambientales y sociales que rigen la actividad, como un intento de articular la normativa local con el marco constitucional y legal nacional en materia mineral y ambiental. Muy bien. Estos decretos, que en la actualidad no están vigentes, pero fueron los primeros que dictó el Poder Ejecutivo Provincial de la provincia de San Juan en uso de sus facultades y dando cumplimiento a lo establecido en el título complementario, una vez que se agregó en el Código Minero el título complementario de la protección ambiental para la actividad minera, se sancionó el decreto 1426 del 96 que reglamenta este capítulo del Código de Minería, que tiene por objeto complementar los preceptos contenidos en la ley, denominada Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera. Luego se dictó el decreto 1815, que se instituyó una comisión interdisciplinaria de evaluación de impacto ambiental
para el proyecto binacional Pascualama. Después se dictó el decreto 1033 del 26, que amplía la aplicación del decreto 1815 a todos los proyectos de mega emprendimiento en su etapa de explotación. Luego se instituyó la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria y se estableció el reglamento específico para la protección ambiental en la etapa de explotación de medianos y pequeños emprendimientos mineros. Bien, ¿qué pasó con toda esta normativa? Tuvimos un cambio de gobierno y bueno, a través de este nuevo auge y de la nueva realidad de la actividad económica minera, se sancionó un nuevo decreto provincial, que es el decreto número 7 del año 24, del año pasado, muy reciente, donde la provincia de San Juan intentó un marco vinculado al control ambiental de la minería. Este nuevo decreto, como ya dije, abroga la normativa anterior y marca un punto de inflexión en el enfoque institucional, técnico y participativo que se pretende aplicar en esta materia. El principal objetivo de este decreto es avanzar hacia una unificación normativa que permita ordenar, sistematizar los procedimientos, control ambiental en el sector minero. Esta unificación no solo responde a una necesidad de simplificación administrativa, sino que impulsa una modernización integral de los procedimientos, abarcando también dimensiones jurídicas, técnicas, ambientales. Uno de los pilares principales de este procedimiento es el principio, se intenta, no es que se ha logrado en su totalidad, pero se intenta el principio de celeridad y transparencia, entendidos como herramientas esenciales para lograr una gestión pública más eficiente y cercana a la ciudadanía. Pero quizás uno de los aspectos más destacables de este decreto, de esta nueva normativa vigente en la provincia de San Juan, sea el enfoque participativo. Se promueve de manera explícita el fomento de la participación ciudadana en las tomas de decisiones ambientales, lo cual representa un cambio cualitativo, una gobernanza ambiental más democrática, abierta y responsable. En síntesis, este nuevo marco normativo no solo actualiza el procedimiento, sino que redefine el modo en que el Estado provincial se posiciona frente a la actividad minera, con una mirada más integral, más preventiva y participativa, alienada con los principios modernos del derecho ambiental y con una fuerte impronta de transparencia, se intenta, como he dicho, de transparencia y control social. Bien. El decreto, como ya dijimos, el decreto 7 del 24 reglamenta este capítulo que se incorporó al Código de Minería a través de la Ley 24.585, que establece los procedimientos de evaluación de impacto ambiental para la actividad minera. Su ámbito de aplicación comprende a todas las personas alcanzadas por el artículo 248 del Código de Minería, quienes son responsables del daño ambiental que se genera como consecuencia de la actividad minera, ya sea de forma directa, por intermedio de sus empleados, contratistas, subcontratistas o incluso por el riesgo o vicio de la cosa utilizada. El titular del derecho minero responde solidariamente por ese daño, incluso cuando hayan sido causadas por personas bajo su habilitación. Además, el decreto, además de lo que hemos dicho del daño ambiental, exige la presentación del informe de impacto ambiental
como requisito previo para todas las actividades mineras, que incluyen desde la prospección, la exploración, la explotación, los procesamientos de minerales, la disposición de residuos y el cierre de minas. En definitiva, se busca asegurar que todas las etapas de este ciclo minero estén sometidas a una evaluación previa a fin de prevenir, mitigar o reparar los posibles daños ambientales. Bien. Para entender un poco cómo es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en minería, podemos organizar los conceptos clave en 5 grandes bloques, que acá los tenemos en la filmina. En primer lugar, nos encontramos con los principios rectores. ¿Qué son estos principios rectores? Constituyen la base normativa y ética de todo el proceso. Entre ellos se destacan, como se ven ahí enumerado, el principio de prevención y el precautorio, que obligan a actuar antes de que se produzca el daño ambiental. También aparece el principio como la de la equidad intergeneracional, que nos recuerda que debemos preservar el ambiente para las generaciones futuras, el de responsabilidad, el de sustentabilidad, la solidaridad y cooperación, además de otros principios operativos como el de interdisciplinariedad y el acceso a la información pública ambiental. A partir de este principio se desarrollan los instrumentos de gestión ambiental. Acá tenemos en el recuadro verde los instrumentos de gestión ambiental que permiten evaluar, regular y controlar los efectos de la actividad minera. Estos instrumentos son el impacto ambiental, entendido como cualquier modificación en el entorno causado por la actividad, el informe de impacto ambiental, que describe el proyecto, el entorno y las medidas de mitigación, prevención, y la evaluación de impacto ambiental, que es un proceso administrativo previo y obligatorio que va a concluir o no, esto depende del contenido del estudio de evaluación de impacto ambiental, en un acto administrativo que aprueba o condiciona el desarrollo del proyecto. Entonces, en este caso, cuando se dicta la declaración de impacto ambiental, puede aprobarse, rechazarse o aprobarse con condicionantes. Luego, en la etapa de presentación del informe de impacto ambiental, se exige que el informe esté alineado con los alcances del derecho otorgado por el Código de Minería, ya sea para prospección, exploración o explotación. Además, debe ser acompañado del correspondiente certificado de escribanías de mina como base de esta información y un análisis de factibilidad técnico-económica. Un componente fundamental del procedimiento, como lo vemos en el artículo lila, es el acceso a la información pública y la participación ciudadana. Son aspectos que yo evalúo con mucha dedicación y con mucha, porque es quizás la parte que hace que el proyecto minero se desarrolle y pueda lograr su finalidad. Es el acceso a la información pública y la participación ciudadana. Esto es el poder acceder libremente a la información ambiental sin necesidad de justificar interés. Además, la evaluación ambiental exige una instancia de consulta pública obligatoria, lo que garantiza un proceso abierto y transparente. Por último, la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental, que es un cuerpo interdisciplinario, como es el derecho ambiental, encargado de analizar el informe de impacto ambiental según la etapa del proyecto. Esta comisión puede convocar al proponente, solicitar informe, realizar visitas de campo, emitir dictámenes técnicos fundamentados que servirán de base para la decisión final. Este esquema refleja un procedimiento diseñado no solo para evaluar impactos, sino para garantizar la legalidad, la responsabilidad ambiental
y la participación de la ciudadanía en la actividad minera. Bien, entramos entonces en las distintas etapas del procedimiento administrativo minero de la provincia de San Juan. En esta diapositiva vemos cómo se organizan las distintas comisiones encargadas de evaluar el impacto ambiental en los proyectos mineros. Para las etapas de prospección y exploración, la evaluación se realiza dentro de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera, con profesionales designados por la Secretaría de Gestión Ambiental. Todo esto está dentro del Ministerio de Minería, que es la autoridad de aplicación en el ámbito de la actividad minera. Incluso si el proyecto lo permite, por su simplicidad, puede intervenir un único evaluador. Después tenemos, cuando hablamos de pequeños proyectos en etapas de explotación, se conforma también una comisión técnica con profesionales de diversas disciplinas, como la minería, la geología, la biología, higiene y seguridad, y un único evaluador. Cuando hablamos de pequeños en etapas de explotación, se conforma una comisión técnica también. Por otro lado, tenemos los medianos y grandes proyectos, que se conforma una comisión interdisciplinaria, y acá intervienen diferentes organismos estatales como el Ministerio de Minería, Centro para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minera, la Dirección Ambiental Minera, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, la Secretaría de Agua y el Departamento de Hidráulica, y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable con sus diferentes direcciones. Si el proyecto lo requiere por su complejidad, se pueden también pedir informe a los distintos organismos nacionales, como son las universidades nacionales, los institutos técnicos como el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INPRES, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, o el Instituto Nacional del Agua. Esta estructura garantiza una evaluación técnica sólida y ajustada a la escala y característica de cada proyecto. Bien, ahora pasamos a hablar de las diferentes etapas. Vamos a hablar primero, como por supuesto, por el principio, de la etapa de prospección, que es la primera fase de cualquier proyecto minero. ¿Qué consiste la prospección? Seguramente ustedes ya lo saben, es un conjunto de acciones preliminares, generalmente poco invasivas, que tienen como objetivo identificar la posible presencia de sustancias minerales que pueden ser aprovechadas económicamente. Es decir, se trata de una búsqueda inicial sin llegar a perforaciones profundas o grandes intervenciones en el terreno. Dado que en esta etapa el impacto es limitado, el informe de impacto ambiental que se exige también se enfoca de manera acotada. En este caso, se limita al área de influencia de la actividad, sin necesidad de extender su análisis más amplio, como así ocurre en las fases posteriores del proyecto. Bien, el contenido mínimo que acá tenemos del informe de impacto ambiental, decimos entonces que este informe se presenta de manera más acotada porque solo se limita al área de influencia. Tenemos información general del proyecto. ¿Qué debe contener este informe de impacto ambiental? La información general, aquí se acredita los representantes legales, el domicilio real, el domicilio jurisdiccional, nombres de los responsables técnicos. Estos responsables técnicos deben estar matriculados en la provincia de San Juan en sus colegios o consejos respectivos. Descripción general del ambiente, se presenta un panorama básico del entorno natural donde se desarrolla la actividad. Esto, por supuesto, abarca el clima, la geología, la flora, la fauna, los posibles cuerpos de agua.
La idea es entender el contexto ecológico para anticipar el riesgo. La descripción de los trabajos proyectados se llevarán a cabo durante la prospección, por ejemplo, recolección de muestras superficiales, estudios geofísicos, mapeos geológicos, entre otros. Lo importante es dejar claro qué se va a hacer y con qué recursos. Bien, después la descripción de los impactos ambientales, que se identifican los posibles efectos que estas actividades pueden generar en el entorno, aunque son menores, es clave anticiparlos, describirlos y proponer medidas de prevención y de mitigación. Bien. Ahora pasamos al procedimiento administrativo. ¿Cómo se presenta este informe de impacto ambiental? Una vez que tenemos el informe de impacto ambiental, que está listo, el procedimiento comienza con una presentación en la mesa de entrada del Ministerio de Minería, que como dijimos es la autoridad de aplicación para el análisis ambiental del proyecto. Luego de una revisión preliminar, el expediente es enviado a una de las secretarías de gestión ambiental y control minero que tiene 3 funciones clave. ¿Qué va a hacer esta secretaría cuando tenga a la vista el informe de impacto ambiental? Lo puede rechazar in limine si es claramente improcedente o irrelevante, es decir, si no cumple mínimamente con lo esperado. Después se realiza una verificación formal. Esta verificación formal significa que el informe de impacto ambiental esté escrito en idioma nacional y quienes firman como responsables técnicos estén debidamente matriculados en la provincia de San Juan, como ya lo dijimos, en los consejos o colegios que nuclean la actividad. También se examina el contenido del informe de impacto ambiental, si está completo y conforme a la normativa vigente. Si todo está en orden y el informe se considera formalmente presentado, se pone a disposición de la ciudadanía en formato digital. A partir de este momento comienzan a correr los 60 días previstos por el Código de Minería para su evaluación. Si falta algo o no cumple con todos los requisitos, puede devolverse el informe para que sea corregido. El informe debe presentarse tanto en formato papel como en formato digital, lo cual facilita su archivo y su difusión. Bien. Una vez que el informe de impacto ambiental ha sido formalmente presentado y aceptado, se inicia el proceso de evaluación de impacto ambiental. Este proceso involucra varias instancias técnicas y administrativas que garantizan una revisión rigurosa y transparente. Primero se le corre vista a la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable a través de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera. Esta secretaría puede requerir información adicional mediante lo que se denomina un pedido ampliatorio. Este pedido suspende los plazos legales y el proponente tiene 30 días para responder. Es importante destacar que solo se pueden hacer 2 pedidos ampliatorios como máximo. Si el interesado no responde, se archivan las actuaciones. Superada esta etapa, el área técnica tiene 30 días para emitir un informe técnico que será elevado a la Dirección de Evaluación Ambiental Minera. Esta dirección consolidará un dictamen final, tendrá en cuenta las consultas que se hayan recibido y la recomendación de aprobar o rechazar el informe de impacto ambiental. Toda esta documentación se remite a la máxima autoridad dentro del Ministerio de Minería, quien definitivamente dictará el acto administrativo de declaración de impacto ambiental previa intervención del Cuerpo de Asesores Letrados del Ministerio de Minería. Una vez otorgada la DIA, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental también cumple un rol de control y seguimiento. No tendría valor si solo se limitara a dictar o otorgar la declaración de impacto ambiental
si no se realiza un seguimiento y un control consciente de, de los cumplimientos que se le exige para la protección del ambiente. Entonces, esta dirección cumple con el rol de seguimiento y control. Al menos una vez al año constata que el proponente esté cumpliendo efectivamente con lo que establece la Declaración de Impacto Ambiental y emite un informe del estado de cumplimiento. En cuanto a la actualización de la información de impacto ambiental, es cada 2 años y se realiza a través de una declaración jurada. Sin embargo, si durante el desarrollo del proyecto hay desajustes significativos, se exigirá una nueva actualización. Si el proponente no presenta en tiempo, la autoridad notificará hasta 2 veces como máximo, si no, se archivan las actuaciones y, por supuesto, se aplicará el régimen de sanciones vigentes en la provincia de San Juan. Bien. Ahora pasamos a la etapa de exploración. Esta etapa de exploración, a diferencia de la de prospección, tiene un carácter más general y preliminar. La exploración implica ya una intervención más significativa en el terreno. Aquí se busca evaluar el recurso mineral de manera cuantitativa y cualitativa, con el objeto de determinar si la explotación futura sería técnicamente viable y económicamente rentable. En este informe de impacto ambiental, cuando se trata de trabajos en áreas extensas, implica el uso de maquinarias pesadas o un gran movimiento de suelo, como perforaciones profundas o accesos viales. Acá se ven impactos ambientales más significativos. La exploración se divide en 4 etapas progresivas. Como vemos ahí, la exploración inicial, en esta fase se realizan las tareas básicas de entender las características geológicas del depósito que fue previamente identificado en la etapa de prospección. Después tenemos una exploración avanzada donde se incrementa el número de perforaciones, comienzan a estimar de forma más precisa el volumen y calidad de los recursos extraíbles del yacimiento. Ya no solo si hay mineral, sino cuánto hay y cómo está distribuido. Una evaluación económica preliminar con los datos de las etapas anteriores, se realiza un análisis económico, obviamente, para permitir si parte de este recurso puede ser rentable bajo ciertas condiciones técnicas y de mercado. Y la prefactibilidad, esto implica que un estudio más profundo, con una mirada integral, sobre cómo poner en marcha el proyecto. Se analizan las tecnologías necesarias, los costos estimados, la infraestructura, los riesgos y también los potenciales impactos sociales y ambientales. Toda esta base de exploración, toda esta fase de exploración requiere la correspondiente evaluación de impacto ambiental. Aunque no hay ninguna explotación mineral, el grado de intervención sobre el territorio puede ser significativo. Bien. El contenido del informe de impacto ambiental es más o menos lo mismo, información general, descripción general del ambiente. Aquí se analiza el entorno natural, social que podría haberse afectado, al igual que en la prospección, los aspectos geológicos del suelo, la vegetación, la fauna, la hidrología, el clima. Estos diagnósticos permiten establecer una línea de base ambiental. La descripción de los trabajos a realizar, se detalla aquí qué trabajos se van a llevar a cabo, perforaciones, calicatas, aperturas de camino, usos de explosivos si los hubiere, instalación de campamentos, de obradores, etc. Es fundamental precisar la maquinaria, el volumen de suelo removido y la duración estimada de cada tarea. La descripción de los impactos ambientales, se identifican y evalúan los posibles efectos negativos de esta actividad que pueden generar y, por supuesto, las medidas de protección. Dato importante, el informe de impacto ambiental debe acompañarse del certificado de derechos mineros sobre el área incluida en el informe. Este certificado es emitido por la Escribanía de Minas, que garantiza que
el que presenta el proyecto tiene un título válido sobre los derechos que declara intervenir. ¿Bien? El procedimiento es muy similar al de prospección. Se presenta formalmente el documento. El procedimiento con mayor rigurosidad, o sea, es igual al de prospección con una mayor rigurosidad en el tipo de, a ver, un minuto. Exactamente. Entonces, el proceso comienza con la presentación del informe de impacto ambiental en el Ministerio de Minería, que a través de su Secretaría de Gestión Ambiental tiene la posibilidad de rechazarlo in limine, verifica su formalismo, si está formalmente correcto, si está firmado por responsables técnicos matriculados en la provincia, y si se comprueba que el contenido cumple con lo exigido con la normativa, se considera, como le digo, formalmente presentado y se pone a disposición de la ciudadanía, comenzando a correr los plazos establecidos en el Código de Minería de 60 días. Todo esto es igual. Al igual que en la etapa de prospección, se le corre vista a la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que además de iniciar la evaluación técnica, puede pedir informes ampliatorios para, en el caso de que la ausencia o el desconocimiento de alguno de los aspectos ambientales analizar. Si estos informes requeridos por la Secretaría de Ambiente no son efectuados, podrá ordenarse el archivo de las actuaciones. Igualmente, pasado 30 días del análisis, se realiza el informe técnico, que es elevado a la Dirección de Evaluación Ambiental Minera, donde se realiza el dictamen final, se agregan las consultas ciudadanas y una recomendación o aprobación del proyecto, que esto es elevado a la autoridad máxima, como dijimos, del Ministerio de Minería, para la declaración de impacto ambiental, para su rechazo o para su aprobación. Una vez otorgada la DIA, la dirección realiza verificaciones anuales del cumplimiento de sus condiciones y elabora informes al respecto. Finalmente, el informe de impacto ambiental debe actualizarse cada 2 años mediante declaración jurada, salvo que se detecten desajustes significativos, en cuyo caso será obligatoria una actualización completa. Bien. Ahora vamos. Disculpen que se me ha... Bien. Ahí estamos. Un minutito. Ahora bien, ahora empezamos la etapa de explotación. ¿Estoy bien o...? A ver, ¿ahí me escuchan bien? Bueno, la etapa de explotación. En esta etapa de explotación marca el momento central de la actividad minera. No se trata solamente ya de extraer minerales, sino de implementar todo un proceso técnico, ambiental y económico que abarca toda la vida útil del proyecto, desde su viabilidad hasta el cierre y la recuperación del área intervenida. Estas etapas se conforman de 5 fases consecutivas, que es la factibilidad, en este punto de partida donde se define el diseño integral de la mina. Se eligen los métodos de explotación, el modo en que se procesarán los minerales, cómo se realizará el transporte, se calculan los costos de producción junto con los recursos necesarios. Luego la etapa de construcción, que se concreta la infraestructura del proyecto, los caminos, las plantas de procesamiento, los sistemas de energía, los talleres, los depósitos, entre otros. Es la fase física que permitirá el inicio de la operación minera. Después tenemos la operación, que es la extracción y comercialización sostenida del recurso mineral.
Y el mantenimiento a lo largo de la operación se ejecutan planes sistemáticos de mantenimientos preventivos y correctivos sobre maquinarias, herramientas e instalaciones. Su objetivo es prolongar la vida útil de los equipos y evitar incidentes ambientales o técnicos. Y por último, el cierre. Que el cierre, por supuesto, no puede ser un final improvisado, sino es un proceso planificado, incluye tareas de remediación, estabilización y restauración del ambiente. Se busca devolver el terreno a las condiciones seguras y sostenibles, garantizando que la actividad minera no deje pasivos ambientales ni riesgos futuros. Bien, ahora vamos a la clasificación de los emprendimientos mineros. Hemos visto las distintas etapas de la actividad para la concreción de la explotación de los recursos minerales, las etapas de prospección, la etapa de exploración y la etapa de explotación. Y ahora vamos a ver cómo se clasifican los emprendimientos mineros. Cuando un proyecto minero ingresa en la etapa de explotación, es evaluado según su magnitud y capacidad productiva. Por ello se utiliza una clasificación que se distingue tres tipos de emprendimiento. Acá vemos el pequeño, los medianos y grandes emprendimientos. En primer lugar, hablamos de los pequeños proyectos cuando las reservas estimadas están por debajo del 1.000.000 de onzas de oro equivalente o cuando la producción diaria no supera los 8.000 toneladas de mineral. Si el emprendimiento cuenta con reservas que oscila entre 1 y 5 millones de onzas de oro equivalente, o si se extrae entre 8.000 y 25.000 toneladas de minerales por día, entonces se clasifica como un proyecto de escala mediana. Finalmente, cuando se superan estos valores, hablamos de grandes emprendimientos mineros. Esta diferenciación es fundamental ya que permite ajustar los requisitos técnicos, económicos y ambientales según el tamaño del proyecto. En todos los casos, antes de iniciar cualquier actividad, es obligatorio presentar un informe de impacto ambiental cuya aprobación mediante la correspondiente declaración de impacto ambiental es lo que habilita el inicio formal de las operaciones. Bien. ¿Cuál es el contenido del informe de impacto ambiental? Como ya dijimos, información general en etapa de explotación, estamos hablando dentro de la etapa de explotación, es un documento técnico clave, debe presentar todo proyecto minero antes de comenzar con su actividad extractiva. Este informe arranca con una sección introductoria donde se destacan la ubicación del proyecto, el nombre del emprendimiento, otros datos generales. Luego se incluye una caracterización del entorno, como también se hace en las otras etapas de la actividad minera. Se describe el ambiente, los aspectos, hablamos del clima, de la geología, de los recursos hídricos, de la biodiversidad, de los aspectos sociales y culturales. Así se hace una descripción detallada del proyecto, incluyendo sus etapas de infraestructuras, tecnologías a utilizar, insumos, cronogramas y la proyección de producción. A partir de allí se evalúan los impactos ambientales potenciales, tanto los negativos como los positivos que podrían generarse como consecuencia directa o indirecta del desarrollo de la actividad. Frente a estos impactos, el informe debe implementar un plan de manejo ambiental que consiste en medidas de prevención, medidas de mitigación, corrección o compensación necesarias. También se exige un plan específico de contingencia que contemple cómo se actuará en casos de incidentes, de derrames, de roturas o emergencias ambientales. Y para asegurar la seriedad del análisis deben realizarse metodologías técnicas empleadas de evaluar impactos, como así las normas y legislaciones utilizadas como referencia. Finalmente, existe el informe de factibilidad,
debe integrar el informe de impacto ambiental, un informe de factibilidad técnico-económica que demuestre que el proyecto no solo es viable desde lo ambiental, sino también desde lo operativo y financiero. Bien. La obligatoriedad. Entonces, esto es lo importante. Es fundamental recordar que ningún proyecto minero puede iniciar actividades sin antes cumplir con un proceso clave: la presentación del informe de impacto ambiental. Este informe debe ser evaluado por la autoridad competente y solamente una vez que se emita el acto administrativo de aprobación de la declaración de impacto ambiental, el emprendimiento estará legalmente habilitado para comenzar. Es decir, no se trata de un trámite posterior, sino de un requisito previo y obligatorio que garantiza que el proyecto ha sido analizado en cuanto a sus posibles efectos sobre el ambiente. Bien, ahora hablamos de los pequeños proyectos mineros. Cuando se trata de pequeños proyectos mineros, el procedimiento administrativo tiene una serie de pasos específicos. Una vez ingresado, otra vez es lo mismo, una vez ingresado el informe de impacto ambiental ante el Ministerio de Minería, se corre vista a la Secretaría de Gestión Ambiental. Si esta Secretaría tiene la facultad de rechazar el informe de plano, de pedir mayor información o de considerar lo que está formalmente correcto y dar curso al proceso de evaluación. Debe verificar que esté escrito en idioma nacional, que los profesionales que lo suscriban como responsables técnicos cuenten con la matrícula habilitante. Luego se controla su contenido del informe, se ajustan los requerimientos y se corre vista también a los distintos organismos intervinientes en la provincia. La Secretaría también determina la cantidad de copias necesarias, ya sean digitales o impresas, y mediante un acto administrativo fundado calificará al proyecto como pequeño emprendimiento. Para ello se tendrá en cuenta la factibilidad técnica y económica analizada por las áreas competentes. Una vez calificado el proyecto, se publicará en la página web si se encuentra operativa, o en su defecto se publicarán los edictos correspondientes durante 3 días consecutivos. Con la publicación se inicia el proceso de consulta habilitado por 5 días. Este procedimiento se lleva un requisito formal de las consultas del expediente consignando su identidad y firma. La dirección está encargada de recibir estas observaciones y objeciones o consultas y ordenará su traslado al responsable técnico del informe, que deberá presentar en un plazo de 5 días hábiles las respuestas para ser evaluadas como parte del análisis del proyecto. La comisión evaluadora se reunirá 10 días de iniciado el proceso de evaluación para considerar los distintos aspectos del informe, y también deberá realizar una inspección in situ dentro de los 30 días según el cronograma fijado. Si durante la evaluación se requieren aclaraciones e información adicional, se podrán formular 2 pedidos ampliatorios. Vencidos los plazos, si estos informes no han sido presentados, se procederá al archivo de las actuaciones. Finalmente, se elabora un informe final único, consolidando todos los aportes técnicos, observaciones públicas y la respuesta del proponente. Este informe será elevado a la Autoridad Ambiental Minera, previa intervención de la asesoría letrada del Ministerio de Minería, quedando la comisión disponible para cualquier aclaración adicional. Se solicitará a la Dirección de Fiscalización y Control Ambiental Minero un informe actualizado sobre el cumplimiento de los condicionantes de la declaración de impacto ambiental. Respecto de la actualización del informe de impacto ambiental, debe realizarse cada 2 años. No obstante, si se destacan, como dijimos, diferencias sustanciales entre los impactos previstos y los reales, se exigirán nuevas actualizaciones. Si el proponente no actualiza el informe
en tiempo y forma, se le podrá notificar 2 veces. Se considera desistido del trámite y si no se responde o no se actualiza esta declaración de impacto ambiental, se considera las actuaciones en condiciones de ser archivadas. Bien. Pasamos después a los medianos proyectos mineros. En el caso de los emprendimientos mineros de escala mediana, el procedimiento de evaluación ambiental sigue una estructura similar a la de los pequeños proyectos, pero con particularidades teniendo en cuenta su complejidad e envergadura. Las etapas son calificación como mediano a través de un acto administrativo, se califica como de mediano emprendimiento, la publicación del informe durante 3 días, las consultas en vez de 5 son 10 días hábiles, deben dar respuesta los responsables técnicos a estas observaciones, inspección en el lugar a través del área de control y fiscalización minera dentro de los 45 días, los pedidos ampliatorios en caso de ser necesario, hasta 3 pedidos iniciados en 15 días y la respuesta debe presentarse en 30 días. También se puede pedir opinión a otros organismos o personas expertas en el tema. Los informes técnicos de la comisión se elaborarán dentro de los 10 días hábiles posteriores al análisis. Se hace la evaluación por parte de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera con un dictamen de asesoría letrada, que es un cuerpo de abogados que forma el Ministerio de Minería, y después se notificará en forma electrónica la declaración de impacto ambiental. Bien. Todas estas etapas son parecidas, no los voy a aburrir con tanto repitiendo los mismos, solo cambian en algunos plazos, tanto para las consultas populares como para dar respuesta a los diferentes aspectos observados. La Dirección y Fiscalización de Control Minero realizará, por supuesto, distintas inspecciones a las áreas mineras y elevará un informe donde informará los incumplimientos observados de la declaración de impacto ambiental con sus diferentes condicionantes. Este procedimiento busca asegurar en los proyectos medianos por su escala y posibilidades de efectos acumulativos que sean evaluados con rigurosidad, integrando la participación ciudadana, la fiscalización efectiva y los enfoques técnicos disciplinarios. Pasamos a los grandes emprendimientos mineros que representan actividades de alta complejidad técnica y elevada potencial impactos ambientales, económicos y sociales. Por ello, la normativa provincial prevé un procedimiento diferenciado de evaluación que contempla mayores exigencias. El procedimiento comienza con la presentación del informe de impacto ambiental, se le corre vista a la Secretaría de Gestión, quien podrá rechazarlo si resulta improcedente. Esta prerrogativa responde al principio de economía procesal y evita malgastar los recursos administrativos en propuestas que carecen de viabilidad o fundamento. Aprobado este filtro, se verifica el cumplimiento de los requisitos formales mínimos, como el uso del idioma nacional, la intervención de profesionales matriculados. Si se cumple, se considera formalmente presentado y comienzan a correr los 60 días hábiles, igual que en los otros proyectos, en los distintos proyectos, en los pequeños y en los medianos. Luego, mediante un acto administrativo, se declara de gran escala este emprendimiento previa evaluación de su factibilidad técnica y económica. Como garantía del principio de publicidad, se ordena la publicación del informe de impacto ambiental en las páginas web institucional o en su defecto mediante edictos en el boletín oficial durante 3 días. Posteriormente se habilita un periodo de consulta de 20 días, ahí varía, 5, 10 y 20, durante el cual cualquier persona interesada puede realizar las observaciones que considere pertinentes.
El responsable técnico del proyecto debe responder estas observaciones en un plazo de 10 días. La comisión técnica evaluadora se reúne dentro de los 10 días de evaluación para analizar los distintos aspectos del proyecto y deberá dejar constancia de sus deliberaciones mediante acta. También se programa dentro de los 60 días una evaluación, una inspección in situ en el proyecto. El procedimiento contempla la posibilidad también de pedidos ampliatorios que deberán ser evacuados dentro de los 30 días por parte de la empresa. Se permite hasta 3 pedidos ampliatorios. Además, la comisión de evaluación puede solicitar la intervención de organismos especializados o expertos técnicos. Concluido todos los plazos, la comisión dispone de 10 días administrativos para elaborar su informe técnico fundado, que será integrado al informe final único que la Dirección de Evaluación Ambiental Minera pasará vista a la autoridad máxima la autoridad de aplicación máxima en el procedimiento minero, que en este caso es el Ministerio de Minería, donde la DIA aprobará la DIA, se aprobará, se rechazará o, en su caso, se aprobará con los condicionantes necesarios. En cuanto a la actualización del informe de impacto ambiental, se debe evaluar cada 2 años, debiendo ser evaluada nuevamente por la comisión técnica. Acá no resulta suficiente una declaración jurada, sino que además debe presentarse nuevamente y evaluarse el informe de impacto ambiental. La autoridad podrá ordenar modificaciones obligatorias conforme a los principios precautorios. Si el titular no incumple con la actualización, será notificado 2 veces y en el caso de no concurrir o de no hacer las presentaciones necesarias, se procederá al archivo de las actuaciones. En resumen, el procedimiento aplicable a los grandes emprendimientos mineros está diseñado con rigurosidad técnica, fuerte control institucional y amplia participación ciudadana, en consonancia con el principio de desarrollo sostenible y el deber de preservación del ambiente, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Este cuadro nos explica los diferentes plazos según la envergadura del proyecto, en lo que tenemos, por supuesto, en los pequeños proyectos, menos días para realizar las consultas, para los plazos ampliatorios, para todo lo demás, y que va aumentando según la envergadura del proyecto. Es un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. Bien. Ahora pasamos a un tema que yo considero que es primordial y, como dije al principio, necesario para que el proyecto minero, para que la actividad minera, para que esta actividad pueda llegar a su fin y tenga un impacto significativo en las comunidades. Presento un mapa conceptual, los principales ejes que estructuran la participación ciudadana dentro de la gestión ambiental en el contexto minero. En la parte superior encontramos el primer cuadro, que es la transformación democrática. Aquí se señalan cómo las nuevas demandas sociales y la evolución de los sistemas políticos han llevado a formar que se diseñen y apliquen políticas públicas, en particular en la actividad minera. Esto implica abrir procesos de toma de decisiones a la ciudadanía, especialmente a las comunidades directamente afectadas. Por su parte, también tenemos otro bloque, como son las herramientas estratégicas, que son la participación ciudadana, que no es una cuestión formal o normativa, es una herramienta que fortalece la democracia y también el propio Estado, dándole mayor legitimidad, transparencia y eficacia a la actividad. En el ámbito minero, esto se traduce en procesos más equilibrados, donde se consideran los derechos y preocupaciones de todos los actores. Ambos cuadros se conectan con el núcleo central del esquema. El cuadro es el centro de la diapositiva, que son las limitaciones actuales. Aquí se describe la situación
crítica que enfrentamos hoy, aunque existen instancias de consulta, muchas veces estas son meramente informativas, sin capacidad real de incidir en las decisiones. Esta participación superficial no permite resolver adecuadamente los conflictos socioambientales que la minería genera. Las meras consultas sin un contenido ni un fundamento y sin dar respuestas acabadas a la comunidad no ayudan a solucionar los conflictos socioambientales que la minería genera. De este núcleo se ramifican los dos cuadros ubicados más abajo en la parte inferior, que son los desafíos pendientes, que destaca la necesidad de superar estos enfoques limitados mediante procesos de diálogo genuinos y mecanismos de decisión compartida entre el Estado, la empresa y la ciudadanía. Y por último, una minería responsable que plantea hacia dónde deberíamos avanzar. Una participación activa y efectiva de la ciudadanía, no solo mejora de la calidad de decisiones, sino que también promueve una minería sostenible y respetuosa con el medio ambiente. En conjunto, el mapa muestra que la participación ciudadana no debe ser, como dije, un trámite formal, sino una condición necesaria para que la gestión ambiental minera responda a los desafíos presentes o futuros. Bueno, aquí concluimos y en esta etapa también me gusta hacer hincapié en el cierre de mina, que marca un punto de inflexión profunda en la vida de las comunidades. Y esto lo vemos en los grandes emprendimientos mineros, donde están ubicados estas comunidades en alta montaña, son comunidades pequeñas, que se ven realmente afectadas con el cierre de mina porque cambia su dinamismo, su economía, incluso su identidad territorial. Sin embargo, cuando esa actividad cesa, muchas veces las poblaciones quedan enfrentadas a un escenario de incertidumbre, de desempleo, de deterioro ambiental y de falta de alternativas claras. Aquí es donde la participación ciudadana cobra una dimensión crucial. No basta con consultar a la comunidad mientras la mina está en operación, es necesario involucrarla desde el principio en la planificación del cierre, en la reconversión productiva y en la definición del futuro del territorio. Si se limita solo a una participación formal, sin espacios reales de decisión, las comunidades quedan desprotegidas. En cambio, si el enfoque es inclusivo y participativo, pueden surgir oportunidades sostenibles, proyectos de turismo, proyectos de agricultura, energías renovables o servicios que aprovechen la infraestructura minera existente. Bueno, acá concluyo con esta exposición, espero haber sido claro. La provincia de San Juan actualmente está en una de las regiones con más proyectos mineros viables, por lo tanto hay eh, una creciente perspectiva minera en todas las etapas. También se requiere mano de obra calificada, lo que hace que hayan diferentes preparaciones para las personas que se van a involucrar en los diferentes proyectos. Así que es una comunidad que, como dije, está abierta a la actividad minera porque su territorio no permite grandes actividades económicas. Como dije, el 80% de su superficie tiene un relieve montañoso, por lo tanto nos queda muy poco terreno, más sumado a su clima árido, muy poco terreno para otras actividades económicas. Estoy abierta a las consultas, los escucho, cuando si quieren abren el chat. A ver.
A ver, acá me pregunta, si estoy en etapas de exploración con informe de factibilidad y declaración bajo el viejo informe, al efectuar la actualización bianual, me debo someter al régimen, es decir, para etapa de explotación, o sigo cumpliendo con las normas de actualización en etapas de exploración del decreto reglamentario. Luis, yo creo que debemos seguir con la aplicación de las nuevas normas del decreto reglamentario 7 del 24. Porque, bueno, es el sistema vigente actualmente en el territorio de la provincia. ¿Qué criterios se fijan, María Celeste, para determinar que un proyecto sea determinado pequeño, mediano o grande? Los criterios son la envergadura del proyecto, como dijimos, cómo se divide y la cantidad de la actividad productiva de cada proyecto se tiene en cuenta para determinar si un proyecto es pequeño, grande o mediano. Eso lo vimos ahí, que tiene, no me acuerdo muy bien las cantidades, pero para considerar que un proyecto sea pequeño o grande, se tiene en cuenta principalmente la magnitud y la capacidad productiva. Para ello se utiliza una clasificación que se distingue en esos tres tipos. Cuando las reservas están estimadas debajo de del millón de onzas de oro equivalente o no superan las 8.000 toneladas, es considerado pequeño. Cuando supera de 1 y 5 millones de onzas de oro equivalente o 25.000 toneladas diarias, se considera mediano, o cuando estamos ante grandes emprendimientos, cuando son mayor a esta actividad, a esta explotación, a esta magnitud y capacidad productiva. Muy bien, otra consulta. Bueno, les agradezco mucho la participación, el haberme escuchado. A ver. Sí, levantó la mano acá. Te escucho, a ver. Daniel, sí. Hola Susana, ¿me escuchás? Sí, sí, ahora te escucho, perfecto. ¿Cómo estás, Susana? Muy buen día. Lo mío Mucho es gusto, Daniel. concreto. Un placer. Sí, Nosotros igualmente. el año pasado, hace 2 años, presentamos en San Juan un proyecto de litio. Nosotros lo que pensábamos hacer en mi compañía, lo que quería hacer era la fabricación de baterías para todo lo que era telecomunicaciones y energía. Ese trámite se inicializó, yo tendría que ver en qué estado quedó, porque había que cumplir un montón de normativas. Hablamos con el Ministerio de Industria y Producción, después la parte tecnológica, y desde Gobernación en su momento, creo que te daban un código y más, porque recién se estaba traccionando más. Fuimos hasta un polo industrial que se llama Osito, si no mal recuerdo, que más o menos está especializado en todo lo que es minería. La pregunta Sí. es, ¿nosotros tendríamos que actualizar toda esa documentación? O sea, ¿la ley cambió en estos 2 años por lo que vos mostrás? ¿O simplemente deberíamos tratar de revivir lo que ya hicimos? No, si el expediente no ha sido archivado y las actuaciones pueden actualizarse, en eso el derecho administrativo tiende a la celeridad. Por lo tanto, si ese informe puede ser actualizado y adecuado a la nueva normativa vigente, no hace falta una nueva presentación. Siempre se está a favor del administrado, es decir,
a lograr que la administración pública no sea un obstáculo para la actividad económica, sino que se pueda reactivar estos proyectos y, por supuesto, actualizarlos conforme la nueva normativa. Porque en su momento la observación técnica era que, creo vos corregime, vos sabes más que mí que yo, en San Juan lo único habilitado es el procesamiento de litio por roca, que es muy distinto al de las salinas, que es en el norte. Entonces creo que había una ley nueva y no me acuerdo si eso se actualizó o no. La verdad que en esos aspectos técnicos no tengo la certeza para responderte, Ok. pero si me escribiste, puedo responder si hay alguna normativa, una normativa vigente ahora o se ha dictado hace recientemente. Hagamos eso, te paso por privado, creo que tengo un memo dando vuelta del proyecto, una proforma, Bueno, ¿cómo no? que creo que también aparecía con el crédito del BID, que era algo así como 25 millones de dólares, pero te paso todo y vos me vas orientando. Buenísimo, encantada. Susana, ha sido un placer y muchas gracias. No, gracias a vos, muy amable. Sí, quiero. A ¿Sí? ¿Alguna consulta más? Bueno, estaríamos cerrando la exposición. Agradecerles nuevamente el que me hayan escuchado. Esperemos que grandes inversiones lleguen a la provincia y que la administración pública no sea un obstáculo para el desarrollo de esta actividad y que, como dije, la participación ciudadana sea trascendente, importante para el desarrollo y sostenibilidad de la actividad minera. Muchas gracias.